Gabon, jaun-andreok, aurreikusita zegoen bezala, botoen zenbaketa aurrera doa, eta hauek dira orain arteko emaitzak. Ordu honetan botoen 24% dago zenbatuta. Buenas noches. Arrancamos el escrutinio de las elecciones de este 21 de abril. A esta hora, el porcentaje de voto escrutado es del 24%. Hauek dira Euskadirako aurreratuko dizkizuegun emaitzak. Los resultados que arroja el escrutinio en Euskadi a estas horas son los siguientes. EH Bildu, 29 aulki, 29 escaños. EAJ-PNV, 28 aulki, 28 escaños. PSE, PSOE, 11 aulki, 11 escaños. PP, 6 aulki, 6 escaños. Vox, aulki bat, 1 escaño. Abstentzioa 27 izan da. La abstención ha sido del 37%. Lurralde es lurralde, hau izango litzateke eserlekuen banaketa. Por territorios, este es el reparto de escaños. Araban, en el territorio histórico de Álava, con el 8% escrutado, EH Bildu, 9 aulki, 9 escaños. EAJ-PNV, 8 aulki, 8 escaños. PSE-PSOE, 4 aulki, 4 escaños. PP, 3 aulki, 3 escaños. Vox, aulki bat, 1 escaño. Abstentzioa, 40, abstención del 40%. Bizkaian, en el territorio histórico de Vizcaya, con el 28% escrutado, el reparto de escaños es el siguiente. EH Bildu, 8 aulki, 8 escaños. EAJ-PNV, 11 aulki, 11 escaños. PSE-PSOE, 4 aulki, 4 escaños. PP, 2 aulki, 2 escaños. Eta Vox ez du aulkirik lortu, no ha obtenido escaño. Abstentzioa, 37, abstención del 37%. Guipúzcoan, en el territorio histórico de Guipúzcoa, con el 26% escrutado, tenemos la siguiente distribución de escaños. EH Bildu, 12 aulki, 12 escaños. EAJ-PNV, 9 aulki, 9 escaños. PSE-PSOE, 3 aulki, 3 escaños. PP, aulki bat, 1 escaño. Eta Vox, ez du aulkirik lortu, no ha obtenido escaño. Abstentzioa, 37, abstención del 37%. Son datos aún provisionales, porque acaba de comenzar el escrutinio. A partir de ahora pueden seguirlo en directo a través de la página web oficial que hemos habilitado en el apartado de elecciones del portal euskadi.eus. Hemendik aurrera, interneten bitartez, zenbaketaren zuzeneko datua jasotzeko aukera izango duzue, euskadi.eus atariko hauteskundeak atalean. 10:00 eguneko azken agerraldia egingo dut, botoen zenbaketa ia eunekoa denean. Estimamos que el escrutinio finalizará en hora y media. Por tanto, les emplazamos a una última comparecencia a esa hora, a las 22:30. Les daremos entonces los resultados finales del escrutinio de hoy, datos que seguirán siendo provisionales y podrían variar cuando se escrute el viernes 26 de abril el voto del llamado CERA, el censo de personas con derecho a voto que residen en el extranjero. Besterik ez be, eskerrik asko.